Ok, vamos con el texto. El texto que yo creo que cuando termine Marcos, entonces es que se lo voy a dar en papelito. Es que este texto yo creo que es bien significativo porque todo el libro de Marcos nos está presentando a Jesús como siervo. Por eso fue que lo escogí para estudiar el libro de Marcos. Es Marcos, es que estaba esperando por Gabriela, Marcos 10 del 33 al 34. Marcos 10 del 33 al 34. Y según los diferentes evangelistas te van a presentar a Jesús de diferentes formas. Marcos lo va a presentar como siervo, todo el tiempo como siervo. Marcos 10, ese no es. Mira a ver si es el 43 al 44 y yo te lo puse mal. Ah, muy bien. A lo mejor es que ese alguien lo tenía que leer. Yo lo tengo mal en mi libreta también, no fuiste tú. Le dije a Gabriela, yo estoy desde las 7:20 hasta las 4, no lo digo y tengo la mente cansada, así que si me ven en slow motion, pues, será otra más que me tienen que... Y tomé café para ponerme activa y no hubo forma. ¿Quién me lo lee? Ay, Gredi, ¿lo quiere leer? Sí. Ah, sí, yo. Gracias, sí, gracias. Marcos 10:43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Amén. ¿Otro más? ¿Quién más? Uno más, dos más. Don Juan. Y después mira, doña Sadia. Migdalia, eso mismo dije. Que tú... Marcos 10, 43, 44. Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiere hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Wow. Wow, fue que me vino un pensamiento. A veces queremos ser los primeros y eso es un tipo de orgullo y nos atamos al orgullo y al pecado. Me vino así ahora mientras lo leía, por eso lo comparto. La semana antes de la semana pasada nos quedamos discutiendo Marcos 2. Ya les advierto, no voy a brincar, aunque voy a discutir Marcos 2 y 3. No voy a discutir lo del remedio, ni lo del paño, ni nada de eso, porque si no lo aprendió con la predicación, pues vuelva a YouTube y lo coge con la predicación, porque estaba bastante claro en la predicación y pues, si tienen duda me lo dicen. Pero nos quedamos hablando del ayuno. Y el tema, terminamos hablando del ayuno. ¿Qué significa o qué aprendiste del ayuno esta noche? Necesito refrescarla. Estamos en Marcos 2 del 18 al 20. En Marcos 2. No, mentira. La verdad es que copié todo mal. Eso no es. Estamos... Sí, del 18 al 20. Ay, estoy dormida. Del 18 al 20. ¿Qué aprendimos del ayuno? Que era un sacrificio. Que era un sacrificio. ¿Qué más? Brother Racing speaking. No le escuché. Ella está igual que yo.
Que una parte y que tiene que tener propósito y que hay diferentes tipos de ayuno. Ok, ¿qué más? La pastora dijo algo, pasa a salvar a la pastora. Hoy está solo Estoy con el Cristo. micrófono. Con Cristo. Sí. No, ahorita cuando Damaris oró por los dormidos, yo dije, esa soy yo. Gracias. El ayuno es para uno mismo, para que hayan cambios en nuestro ser. Ok, algo más. Digo, para mí eso es todo. Y aunque es un sacrificio, Dios lo mantiene a uno en el ayuno, ¿no? Que lo sustenta. Nos sustenta en medio del ayuno y no necesitamos comer. Muchas veces nos sentimos abastecidos. Iba a decir harto, pero abastecidos. Ok, cuando leímos el ayuno, cuando leímos la porción del ayuno, no la estoy leyendo porque ya la leímos y es a modo de repaso, había una complicación. Sí, debe ser privado. No hay por qué. Digo, a menos que se llame, vamos a congregarnos en ayuno. Por eso es que hay diferentes días de ayuno. Pero a Jesús en ese momento, una vez más, lo estaban buscando señalar. ¿Qué fue lo que le criticaron a Jesús, si se acuerdan, y si no lo tienen en esos textos, sobre el ayuno? ¿Cuál fue la acusación del ayuno? Dale, David González. Que él no ayunaba. Que él ni quién más. Ni sus discípulos. Ni los discípulos ayunaban. ¿Con quién los estaban comparando? No, ¿con qué grupo que sí ayunaba? No, vamos otra vez al texto. Vamos al texto. Con los de Juan el Bautista. Con los de Juan el Bautista. Y le dice, pero es que los discípulos, y aprenden que Juan tenía, mala mía no haberles leído el texto. Yo pensé que ustedes en esta Semana Santa se habían retirado y habían repasado Marcos 2, porque es parte de la Semana Santa. Le están criticando de que los discípulos de Juan sí ayunaban, mientras que los de Jesús no ayunaban. ¿Qué le contesta Jesús? El pastor lo dijo ahorita. ¿Qué le contesta Jesús? Dale. No me acuerdo bien, pero era que él era el novio o el esposo. Y que él es el esposo. Él esté presente, pues no iban a... No hay una necesidad de ayunar porque él está presente. Mire, ustedes lo ven sencillo, pero hay gente que utiliza en que los discípulos de Jesús no ayunaban para decirte que no hay necesidad de ayunar en los tiempos de hoy. Te lo dicen, que ella está desesperada por hablar. Lo que pasa es que también una de las partes del ayuno es buscar la presencia más de Dios, acercarnos más a Dios para comunicarnos con Él. O sea, no solamente, como dicen por ahí, no es solamente orar para que Dios nos escuche, sino orar para escuchar la voz de Dios. O sea, ese ayuno es esa parte. Ellos tener a Jesús ahí directamente, pues quizás no tenían esa necesidad, pero ¿cómo que ahora? No, es que no la tenían, porque lo tenían ahí y Él los estaba enseñando y Él los estaba discipulando. Ahora, cuando Él es quitado porque hace ascensión al cielo, entonces la iglesia tiene que ayunar. Lo traigo porque hay doctrinas que te dicen que no tienes que ayunar, porque eso es, los discípulos de Jesús no ayunaban, aunque ustedes no lo creen, de que los hay. De que los hay. Pero el ayuno es indispensable. Ya dijimos que el tema no era yo no le puedo, hay que sacar un día completo para hablar del ayuno, que hay distintos tipos de ayuno, pero en el ayuno es que usted empieza a afinar su oído con Dios. Afinar, a tener ese discernimiento con el Espíritu Santo. Ahora, vamos, ¿alguna duda hasta aquí sobre el ayuno? O no a duda, algo que usted quiera traer, alguna experiencia o algo que usted quiera traer sobre el ayuno. No les estoy tocando lo del vino viejo en odres nuevos, ni lo del remiendo,
porque lo discutimos en la prédica. Discutimos. Pero sí les puedo traer, es que cuando estaba predicando el viernes, el Señor me dio algo para mí tan bonito que lo quiero compartir con ustedes, sobre el remiendo. Ya saben que metí el remiendo en la predicación. Pero el Señor no me llevó y me salió allí, no me llevó al hijo pródigo. No toqué el hijo pródigo. El Señor no remendó las vestiduras a tal nivel que cuando Él fue a la cruz fue desnudo. ¿Por qué? Porque en la cultura hebrea nosotros le ponemos el taparrabo y qué sé yo qué, pero eran desnudos que estaban. Entonces ahí no había remiendo, no habían paños remendados. Y se tuvo que quitar su vestidura humana para convertirse en vestidura de gloria. Y para mí eso fue impresionante. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos que dejar las cosas de antes, y lo traigo porque es el preámbulo a lo que vamos ahora. Todo lo que sea judaizante, todo lo que sea de la ley, se quedó atrás. Porque Él se despojó de las vestiduras para darnos vestiduras de gloria sin remiendo. Y quédense con esa idea en lo que leemos del 23 al 28. Alguien que me lea del 20, que no sean los mismos, porque hay mucho, quiero. ¡Ay, Rebeca quiere leer! Me lo dijo, ya la vi marcando en la Biblia y es que quiere leer. No es que está copiando lo que yo digo. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de los proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ok, ¿qué está ocurriendo en ese momento? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es la controversia ahí? Hermano, yo la sé, pero yo no lo puedo decir. Yo necesito que salga de ustedes. Están trabajando en el día de reposo, están sacando espigas para comer. ¿Quién está acusando a Jesús? Los fariseos. Los fariseos. ¿Y cuál es la contestación de Dios en cuanto al día de reposo? Por favor. Le señaló lo que en el pasado ellos mismos hicieron. Los sumos sacerdotes hicieron en el pasado. Ajá, explícame, si te acuerdas, si puede. No quiero meter a nadie en aprieto. Bueno, pues lo dice aquí, ¿no? Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar como sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. ¿Tiene que ver con eso? Sí, tiene que ver. Tiene que ver. Lo que pasa es que no me lo has podido conectar, pero va conectado. Vamos por paso y lo vamos a conectar. Lo vamos a conectar. ¿Qué habían hecho los fariseos con la ley? Va por ahí, pero
Está bien, espérate, que lo vamos a conectar. Lo que pasa es que prefería desmenuzarlo. ¿Qué habían hecho los fariseos con la ley? ¿Qué? ¿La habían roto o le habían qué? Añadido tantas cosas que era difícil de cumplir. Era difícil de cumplir. Y habían cosas que ellos están señalando a Jesús que no los debe hacer en el día de reposo, que no estaban bajo la ley. Porque ellos le habían añadido a la ley. ¿Cuál es? Si se sabe, si no lo buscamos, tengo los textos. ¿Cuál es la razón del día de reposo? ¿Por qué? Vamos a Génesis, yo esa no te la di. Vamos a Génesis 2 del 1 al 2. Esa no se la di a ella. Cuando digo no se la di, es que no se la di a Gabriela. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Dios necesitaba reposar? No. Y yo no sé si en la versión original está de otra manera. Pero fíjate que trabajó en el día séptimo. Pero fíjate que en el día séptimo Él hizo algo. No nos dice qué. Yo no sé en los originales, pero en los que yo he leído dice, y acabó en el día séptimo. Yo no sé si terminó de darle una pincelada a una flor, pero dice, y acabó en el día séptimo. Y reposó. Si Él no necesitaba reposar, porque Él reposó. Y dice, día... No, dice día séptimo. Ok. ¿Por qué Él descansó? Espérate que sí, es que tengo el micrófono. Para marcar un patrón. Para marcar un patrón. Miren, los días en los judíos eran en números. Los días que nosotros tenemos hoy día vienen de los romanos que utilizaron la astrología babilónica para determinar los días. Y, ejemplo, los tengo ahí todos, pero no se los voy a decir todos. Lunes viene de luna, martes viene de Marte. O sea, eran diferentes dioses. Ese es mi teléfono, yo lo apagué. Eran diferentes dioses, pero Dios lo que mandó fue a descansar un día a la semana. De hecho, tienen diferentes horarios también. Y de hecho, y los meses también. Y los meses también. Como dice el pastor, este es el mes de Nisan para ellos. Y este es casi el principio de ello. Él mandó hacer lo que se llama el Shabbat. De ahí es que viene sábado. Ahora, ¿qué es el Shabbat? ¿Qué envolvía el Shabbat? Si alguien sabe qué envuelve el Shabbat. Dale. Según tengo entendido, ¿no? Y lo que he estudiado, empieza viernes a las 6 hasta sábado a las 6. Tienen que preparar su comida estrictamente algo sin levadura y no hacen nada excepto compartir con la familia y leer las escrituras. Ok, es que cuando evolucionó la palabra Shabbat le pusieron sábado. Pero la palabra Shabbat en sus raíces lo que significa es detenerse de toda obra. Pero tienes razón. Sí, pero era detenerse. Me detengo. Dáselo a aquella que no la oigo más que el murmullo y después va
yo se lo doy a él. Es que ella habló primero. El Shabbat, ¿verdad? Para los que no sepan, yo me crié en la iglesia adventista, es bastante similar a judaísmo en muchas cosas y muchas doctrinas. El Shabbat se supone que no necesariamente a las 6, es desde la caída de sol, específicamente de viernes. Si la caída del sol es a las 4 de la tarde, comienza a las 4 de la tarde, de viernes. Obviamente lo cogen de viernes por lo que está diciendo Nixa de que tradujeron la palabra a sábado, específicamente en el latín, hasta la caída de sábado, hasta la caída del sol de sábado, ese periodo de 24 horas, o verdad, si se extiende a 25 horas o a 26 horas, dependiendo de la caída del sol. Es un detente, un alto, un cese de toda obra de trabajo. Un cese y desista. Sí, de todo trabajo, de toda obra, de toda cosa que tú hagas en el resto de la semana. O sea, por eso es que no hacen compras, por eso es que no es que no puedan comprar, es que si eso lo haces el resto de la semana, pues no deberías de hacerlo en el día de que se supone que estés descansando de toda obra, hasta de manera espiritual se supone que se descanse. O sea, si tú haces obra de misionera, por decirlo así, o vas en hacer cosas fuera de la iglesia los otros días, pues el sábado tampoco debes de hacerlo porque se supone que estés en descanso absoluto espiritual y físicamente. Sí, eso era básicamente lo que yo iba a decir, que desde que cae el sol el viernes hasta que cae el sol el sábado. De hecho, yo le compro mucho equipo de video a unos judíos en Nueva York, y la página de internet, el viernes cuando cae el sol, tú puedes ver los equipos, pero no puedes comprarlos. Cuando cae la luz el sábado, entonces puedes comprar a través de la página de ellos. Pero de hecho yo vi unas cuantas predicaciones hace mucho tiempo en inglés y nunca dice Saturday, dice Sabbat, ¿sabes? Que significa día de reposo, no es que signifique sábado. No, el Shabbat es un detente. ¿Te ibas a decir algo? Es un detente en tu vida de hacer todo. ¿Para qué? ¿Cuál es el verdadero propósito? Dedicarle ese día al Señor. Entrar en un descanso con el Señor. Tu Shabbat puede ser un miércoles. Es un tipo de ayuno, pero hay algo bien importante. Dios sabe que tú necesitas descanso. Sí, ahí vamos, ahí lo dice ahí, cuando Él dice que Él es el Señor del sábado. Porque mi descanso es Cristo. Pero lo que yo quiero que vean es que si lo aplicamos al sábado per se, estamos en odres viejos. Estamos en odres viejos. Porque el Shabbat, vamos a poner que sea... Espérate. Otra cosa, si uno se empeña a estar en la ley, que es el antiguo pacto, uno está rechazando a Cristo, que es el nuevo pacto. Él es el nuevo pacto en sí. Exacto, a eso iba. Y si cumples parte de la ley, la tienes que cumplir completa. La tienes que cumplir completa. Eso no quiere decir que no descanse. Porque Jesús dormía. Jesús iba al monte. Jesús se apartaba. Pero no me dice que fue un Shabbat. Al contrario, Jesús, las tengo aquí, pero hizo 7 milagros en sábado. El problema era que los fariseos querían señalarlo porque estaba haciendo milagros en el Shabbat. En lo que evolucionó a ser el sábado. Pero ahí mismo nos dice, no sé por qué estoy en Éxodo, sí sé, era que les iba a dar una lectura, pero como estamos claros. Vamos al 27. Al 27 de Marcos 2, perdóname. Yo me creo que tú me lees la mente y eso no es de Dios. No me la puedes leer. 2:27. Entonces, según ese texto, ¿por quién se hizo el sábado? No, a mí no me mire el texto.
Miren el texto. Por causa del hombre. ¿Quién necesita descanso? El hombre. Miren, mucha gente cae en depresión. Y Sheila manda la notita. Ella me está viendo por internet. Porque ella está convaleciente. Pero mucha gente cae en depresión porque no descansa. Y como no descansa, Dios mandó a que tenemos que descansar. No me vengan con la teoría. Y si la quiere usted agarrar, agárrela. Pero yo le voy a contestar y no voy a entrar en dimes y diretes. El diablo no descansa. Fine. Pero yo tengo que imitar a Cristo que descansó. Yo no tengo que imitar al diablo. Si usted quiere seguir con esa teoría, allá ustedes. Pero yo no tengo que imitar al diablo. Vamos a Colosenses 2:16 porque quiero dejar... Ajá. Porque es el día oficial que dio el gobierno. No es por más nada. No. Una vez esa no la sé. Yo lo único que sé es que es el día que el gobierno impuso y pues por eso la cojo. Dásela al pastor. Dele el micrófono al pastor. Nos reunimos el domingo, ¿no? Nos reunimos domingo, primero porque fue el día de la resurrección y es el primer día de la semana. Dos cosas. Es que si nos vamos a calendario, esos días pueden variar. No van a cambiar. Espérate. El calendario de nosotros, que es gregoriano, no cae con el de ellos. Ah, ok. Por eso es que no va a caer. Ok. Pero no deja de ser verdad que ese fue el propósito original. A mí me dijeron que era porque el gobierno lo puso y me lo creí. No. No, porque bueno, antes, no la sé toda. Acuérdate que antes de la existencia del gobierno, Cristo fue primero. Sí, eso es cierto. Pero cuando tú bregas con el calendario, es verdad, el calendario judío es diferente. Es diferente. ¿El qué? Lo que pasa es, está bien, vamos a bregar al final con la resurrección. Lo que pasa es que también hay teorías que y no estoy hablando de teorías judaizantes. Hay una teoría también que acuérdate que los judíos aquí me corrige pastor, los judíos en aquella época no contaban los días como nosotros, las horas como nosotros. Y al ser así, un viernes eran 2 días, porque la noche es un día y el día es otro día. Y había una posibilidad hay gente que lo trae, lo que pasa es que no quiero traer confusión, de que en realidad no murió viernes, sino que murió jueves y resucitó sábado. Igual que puede ser que resucitara domingo, si lo llevamos a cómo se contaban las horas en aquel tiempo. Que son los días que llamaban antes los días de las cárceles, que un día es de 6 a 6 y el otro es de 6 a 6. Y como a mí lo que me interesa es que resucitó, yo no entro en esa polémica. ¿Ah? Por la luz. El día luz y el día nocturno. Pero lo importante es que resucitó. Fue lo que yo le dije a la persona. Mira, a mí no me interesa si resucitó sábado o resucitó domingo. A mí me interesa que él se levantó de entre los muertos y tiene las llaves del Hades y del infierno. Sí, yo entiendo que hay días que se contaban así. Eso es cierto. Eso es cierto. ¿Quién me puede añadir algo, pastor, si quiere? ¿Verdad? Pues seguimos. Sí. Lo importante es que Jesús es el dueño del sábado. Lo que pasa es que también yo creo, y esto es mi teoría, saquen un día a la semana para estar en reposo con el Señor. Tienen que hacer un detente con el Señor. Sea lunes, sea martes, sea miércoles, sea jueves, sea el día que sea, pero tiene que haber un detente con Dios. Donde yo descanse con el Señor. Y descanse, y les digo que yo por lo menos, no sé si es por el retiro lo he hecho. El retiro no de que me retiro todos los días, de que me retiré del trabajo. Yo cojo un día a la semana que yo vegeto. Y eso ayuda un montón. Porque tu mente está más clara a lo que Dios te quiere decir. Tu mente está más clara
a las cosas. Y no es que sea sábado. A veces el sábado es el día más complicado. Es que hay que coger un día para uno alinearse a la voz de Dios. Ahora, si yo pongo a Jesús como el sábado sobre Jesús, es un tipo de idolatría. Estoy adorando el sábado, no estoy adorando a Dios. Y sigue siendo odres viejo. Sigue siendo odres viejo. Vamos a Colosenses 2:16. ¿Quién me lo lee? Voy por ahí. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Si usted entiende que el suyo es el sábado, pues usted repose sábado. Si usted entiende que es domingo, pues usted repose domingo. Si usted entiende que es miércoles, mitad de semana, usted repose. Pero nadie lo puede juzgar. Porque Jesús es el Señor. Mira, Él es nuestro reposo. Se supone que una vez que entramos en Cristo, Él es nuestro reposo. Vamos a alguna duda hasta aquí. O comentario. O añadirle, o quitarle, o diferir de mí. A mí no me molesta que difieran de mí. Nadie. Vamos a Marcos 3, del 1 al 6. ¿Quién me lo lee? Isla, ¿tú puedes leer? Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Sí, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él le extendió y la mano fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ok, ¿quién me resume qué datos importantes hay en esa lectura? ¿Qué vuelve a hacer el Señor un día de reposo? Un milagro. Un milagro. Yo miraba eso y me acordaba del samaritano. ¿Y en dónde lo hace? Pon el número 1 para que vean. Que yo lo que estoy viendo también con todo esto es que la ley se convierte en un asunto de lo que yo hago, de lo que yo hago, de lo que yo hago. En el nuevo pacto es lo que hizo Cristo en la cruz. Son dos cosas, es vino nuevo. Pero mira dónde Él hace el milagro. En la sinagoga. Fíjate que aquí hay un detalle. Los fariseos no permitían entrar discapacitados a la sinagoga porque eso era ofender el templo. Esa es la pregunta. ¿Qué podemos inferir por qué los fariseos permitieron que el discapacitado... Ay, uno a la vez. Sí, eso era para que estaban esperando que Jesús llegara, le tiraron la cascarita para a ver si resbalaba. Era un desafío, es un desafío, un entrampamiento. Esto es una inferencia, esto no hay un dato, pero la lógica te dice que si ellos no le permitían entrar, no podían entrar los discapacitados, pues vamos a ver si de esta lo cogemos. Hermano, sí, pero mírate esto, es que no puedes pensar que si a Jesús trataron de tirarle una cascarita, que a ti no te la tiren.
Te tiran. O sea, hay gente que nos está mirando y no por no saber lo del domingo. Hay gente que nos está mirando a ver cómo vamos a caer. ¿Cómo vamos a resbalar? ¿Cómo vamos a fallar? Ahora, Jesús, habíamos estudiado que veía lo que habían en sus corazones. No lo dice aquí, pero lo estudiamos antes. Diga el resto. No dime. Alabado sea Cristo, pero ahora se ofendió. Si te ofendí, perdón, pero habla. Porque es que el Dios lo dice, que lo estaban acechando a ver si hacía el milagro. O sea, estaban ahí, pendientes. Pendiente. ¿Y cómo Jesús maneja la situación? Yo no sé por qué ella le da vergüenza a eso. ¿Cómo Jesús maneja la situación? ¿Cómo la maneja? Ok, con la pregunta, ¿qué le está haciendo? ¿Pero qué le está haciendo? ¿Pero cómo? Retándolo, confrontándolo. Ok, esto es lo que dice la ley, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es gaspela. Los confronta con ellos mismos. Y al confrontarlos, ellos tienen que hacer callar ante la situación. Ahora, hay una característica, hay dos características de Jesús. Yo creo que está en el verso. Ay, Dios mío, se me fue. Es que este tiene otra versión ya. En el verso 5, ponme el verso 5. ¿Qué ocurre ahí con Jesús? Enojo. Estaba enojado y entristecido. ¿Por qué Jesús se enojó y por qué se entristeció? Fundamentamelo. No, sí, pero explíquemelo en oraciones completas. Dáselo. Jesús se enojó. También se entristeció por la dureza de sus corazones. Es que ellos no entendían que Jesús vino a hacer el bien. Y por eso le dice al hombre de la mano seca, estira la mano, le extendió y fue restaurada. Pero ahí él se enoja con los fariseos, pero a la misma vez se entristece con los fariseos. No es con el hombre de la mano seca. No es con el hombre de la mano seca. ¿Qué te dice eso de Dios? Podría ser. Podría ser que era humano. Pero ¿qué te dice del carácter de Dios? ¿Qué es un Dios qué? Pasivo. Misericordioso. Misericordioso. Ahora, él se enojaba porque había ¿qué? Dureza que llevaba a una ¿qué? No quiero que lo sane. ¿Qué era eso? ¿Una qué? Desprecio. ¿Qué más? Incredulidad. No era, bueno, sí podía haber incredulidad, porque ellos no creían en él como el Mesías. Egoísmo, confrontación, ¿qué más? Rechazo. Era justo que porque fuera día del sábado y caerle bien a los fariseos, él no lo sanara. Es una injusticia. Y ante las injusticias, Dios se enoja. O sea, cuando a ti te hacen una injusticia, Dios se aira. Pero fíjate esto, yo te hago una injusticia y el Señor va a tener coraje conmigo, pero a la misma vez que va a tener
misericordia y compasión. Por eso es que tú dices, pero que Él me ha hecho esto y no se acaba, Dios mío, porque Dios lo ama. Dígame. También por Él murió. Vamos un momentito al Salmo 85:10. ¿Quién lo lee? Por acá. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Y me gusta mucho ese texto. Eso es que la justicia de Dios, la ira de Dios, es que estoy tratando de no contestar yo. La ira de Dios sale de su carácter, porque el pecado lo hace enojar. Cuando nosotros pecamos, y cuando digo nosotros estoy hablando del mundo en sí, cuando pecamos, Él se enoja. Pero tiene que hacer justicia. Pero cuando se encuentra con su carácter de misericordia, hay un balance, igualito que nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tú me aplicarías eso a Marcos 3:5? Jesús con los fariseos enojado y triste. Prácticamente yo les di la contestación. Ustedes lo que tienen que hacer es parafrasear lo que yo les acabo de decir. Lo que quiero es que salga de ustedes. ¿Cómo ese texto contrasta con Marcos 3:5? Que realmente los fariseos no conocían a Jesús, ni conocían el Evangelio, Que sí, que tienes. ni Digo que no es que no lo conocían. ni no es el a ti. carácter, ni lo que Jesús había venido a hacer, porque estaban era pendiente a la ley y no a hacer misericordia, ni a perdonar, ni a hacer la justicia de Dios, ni a salvar. Vino viejo, odre viejo, remiendo. Odre viejo, vino viejo. Ley. Y creían que ellos tenían la salvación exclusiva. Cuando Jesús vino a ampliar esa salvación al gentil. ¿Tú alzaste la mano, Leila, o fue imaginaciones mías? Ok. ¿Quién más? ¿Quién más quiere decir algo sobre ese texto? Acá. Es que me viene a mi mente en que él habló a sus conciencias. Porque hubo un que ellos pensaron lo que estaba pasando. O sea, como lo que estaba hablando ahorita de... Ay, se me fue la palabra. Pero que él habló a sus conciencias diciéndole de que no, porque no iba a sanar a alguien. Pero porque ya esa conciencia Dios la puso desde el principio en cada uno de nosotros. Él estaba hablando a lo que hay de Dios en nosotros para que redarguir eso y que analicen, porque por alguna parte él estaba entrando en ellos, en sus pensamientos, en sus acciones, tratando de que ellos vieran el mal que estaban haciendo. Ok, te pregunto. Es cierto, la palabra de Dios va siendo mella. Pero entonces, ¿qué había pasado con ellos? ¿Sabían qué? Eso mismo. Tenían el corazón de piedra. A veces nosotros tenemos el corazón de piedra ante lo que Dios nos está haciendo y quiere hacer. ¿Por qué Él bendice a Edith y por qué a mí no? Eso es tener un corazón de piedra. Es más, ¿por qué la bendijo el domingo y a mí no me habló el domingo? ¿Por qué le ministró a Rebeca el domingo y a mí no? Estoy hablando hipótesis porque el domingo no hubo ministración. Y entonces el corazón se nos endurece. Y nos convertimos en fariseos. Cuando empezamos a señalar, no, es que no puede hacer esto de esta manera. Dios no puede usar a esta persona. Yo no quiero que la use. ¿Puedo? Y ahí endurecemos nuestro corazón. Y oí el audio de Adriana. Ajá.
Es que, ¿verdad? Me llama mucho la atención el capítulo 3 en el sentido de que ellos estaban ahí acechando a Jesús, como que tratando de poner a Jesús en el spotlight para ver si Jesús caía en sanar al que tenía la mano seca. Pero en realidad vino Jesús y le dijo, ponte al frente, vente, para que todo el mundo te vea. O sea, esa parte para mí es la más importante en el sentido de como que ustedes, yo sé lo que está en sus corazones, yo sé lo que está en sus mentes. Ustedes creen que me van a poner, como dijo Hernán, la cascarita a ver si yo resbalo, pero yo voy a ver ustedes para que ustedes vean donde ustedes están resbalando, donde ustedes están mal. O sea, Dios los puso a ellos, como quien dice, en el spotlight. O sea, ustedes querían ponerme a mí en ridículo, por decirlo de alguna manera, o hacerme caer en la tentación que supuestamente ustedes me están poniendo, pero yo los estoy poniendo a ustedes frente a un espejo, lo que ustedes están haciendo, porque se estaban concentrando tanto en la ley que se alejaron de la justicia, que se alejaron verdaderamente de la misericordia, del amor, de lo que verdaderamente estaban llamados a hacer por ser, ¿verdad?, los fariseos o los que llevaban la ley, que la ley era hacer justicia para su pueblo. O sea, que en ese sentido, pues, yo como que Dios los puso más a ellos en el spotlight. Y un pueblo que había recibido misericordia. Demasiada. Se creyeron dueños de la misericordia y de la verdad de Dios. Y estaban lejos del carácter de Cristo, del carácter de Dios. Y no podemos decir que ellos no sabían, porque como ella dice, los fariseos estaban preparados en la ley. Conocían a perfección la ley. Y el amor y la misericordia de Dios siempre ha estado por encima de la ira de Dios. No estoy diciendo que Él no tiene ira, pero el mensaje de Dios siempre ha sido tratar de acercar el pueblo a Él, no alejarlo. No, es pastor. Cuando tú miras, la misericordia y la verdad se encontraron. Y cuando dice la justicia y la paz se besaron, hay que entender claramente que está el nuevo y mejor pacto, porque esto significa que Jesús es la fuente y el medio es la cruz, por lo cual lo recibimos. Ahí está la explicación. Cierto, y todo va al Calvario, cierto. Dudas. ¿Tú vas a hablar? Espérate, que se está grabando. ¿Cuál es la pregunta? Que hay un otro verso en la Biblia, no me acuerdo el número ahora mismo, que decía, ¿acaso que tenía una situación similar? ¿Acaso el sábado, el cielo se para en sábado y deja de trabajar? Mateo. En un momento de los fariseos, Sí. él confronta a los fariseos. Sí. ¿A quién no se le cae una mula Exacto. un sábado y la saca del hoyo para que no se muera? Sí. Sí. Dale. Pero vieron esto importante, la misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron. El medio es la cruz y la fuente es Cristo. Ujú. Escriban eso para que usted vea que va a tener todas las respuestas a lo que ella está preguntando. Se lo estoy resumiendo. No, está bien, Pues te interrumpí por eso, porque yo quiero que lo escriban. No, tranquilo, que pastor. lo agarren. Déselo a Emanuel, que era el que iba a hablar. Yo parte de, bueno, no sé si en la semana, cuando Dios muere en la cruz, varios sucesos ocurren. Y una de ellas, además de tener más significado, porque esto es uno de los, se rasga el velo, de arriba a abajo, en el templo. ¿Qué significa esto? Y tuve que buscarlo porque se me había hasta olvidado. Esta Semana Santa, pues, uno busca, ¿verdad? Tuviste de retiro. Estuve ahí en esa parte del templo no podía entrar más que un sacerdote y era una vez al mes. Como hablamos ahorita, nadie podía entrar con dolencia. Y ese sacerdote entraba más que una vez. El otro mes era otro sacerdote. Era otro. ¿Qué pasa? Ya cuando Dios muere en la cruz, se rasga ese velo de arriba abajo. ¡Bum! Tenemos acceso al Padre, pero parte de eso es romper la tradición, la ley, la antigua ley. O sea, que tiene que ver el poder, ¿verdad?, desligarse de Dios manifestarse cualquier día, en cualquier momento. Ujú. Que además de hacer el nuevo pacto, además de que no hay ningún otro sacrificio que pueda vencer, ¿verdad?, el sacrificio de la cruz del Calvario. Y eso nos enseña a que no hay limitación para Dios.
Eso lo aprendimos, yo lo repasé otra vez en Semana Santa. Que es bien importante entender que no hay limitaciones para Dios. Y el temor que tenemos que tener es a Dios. Por eso también, si Dios te manda a hacer algo, usted no se preocupe por lo demás. Dios lo va a vaquear a usted. Eso es bien importante. Es cierto. Amén. Amén. Cuando se habla de un antiguo pacto, para que sea antiguo, tiene que haber uno nuevo. Porque cuando el nuevo no existía, aquello no se llama antiguo pacto, se llamaba la ley porque no existía uno nuevo. Y al existir uno nuevo, porque yo tengo que estar pensando en el viejo. Eso es como si yo te digo a ti, vamos a vernos a las 3 de la tarde en Plaza Las Américas. Y te digo, no, espérate. A las 5. ¿Tú vas a ir a las 3 de la tarde allí? Pero los fariseos iban. Pero el problema es que se quedaron en la ley. Allá, Juan. Magda. Una curiosidad. ¿Se tiene conocimiento si los fariseos eran conscientes de que había sido añadido a la ley? De lo que Dios originalmente había dado. Porque ellos fueron los que añadieron las cosas a la ley. Generación tras generación, porque obviamente el que lo añadió lo sabe, pero eso se fue acumulando con los años, entiendo. Sí, pero se sabía, porque eso es, ellos eran enseñados y la ley estaba. Lo que pasa es que a la medida que evolucionó se les fue añadiendo y ellos lo sabían, porque ellos eran los estudiosos de la ley. Acuérdate también, yo lo veo desde este punto y a lo mejor yo estoy mal, los fariseos lo que querían era controlar el pueblo. Y es como las leyes aquí que se inventan para seguir controlando. Vamos a Marcos 3 del 7 al 12. El que no tenía conocimiento era el que no estudiaba, porque los que tenían derecho a estudiar eran los fariseos y los escribas. Acuérdense que allí la gente no leía. Y entonces nosotros estamos hablando de una Biblia así, con puntos y comas. Pero aquello era un pergamino y estaba todo junto. Y al lado se le hacían las añadiduras y las anotaciones. Y eso ellos lo veían. Era un papel largo. Después es que cuando evoluciona la Biblia, el proceso de la Biblia es que se divide en capítulos y en versos para mejor estudio. Pero no lo había antes. Antes era todo junto. Y era la ley y los profetas. O sea, era el Antiguo Testamento nada más. Del 7 al 12. ¿Quién me lee Marcos 3 del 7 al 12? 3 del 7 al 12. No, 3. ¿Fue que yo lo cambié? ¿Te lo parqué mal allá? Marcos 3 del 7 al 12. Marcos. ¿Quién lo lee en lo que muestra? Voy. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió con gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarles, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Ok, ustedes quédense con la Biblia abierta ahí y saquen el mapa si quieren. Ponme el mapita un momento. El mapita que te di. Y aquí me voy con la línea de Emanuel trajo en el devocional. Vamos a ver algo. Ay, no sale tan pintado nada. Ok, en el verso
2. ¿De dónde? Jesús estaba aquí. Había pedido un barquito ya. Vamos a ponerlo en el barquito. Porque la gente me voy a adelantar a eso, la gente lo apretaba y él pidió un barquito, o sea, el primer púlpito. Y se metió aquí en el barquito para él poderle hablar desde el mar de Galilea a la multitud, porque lo podían. Yo no sé cómo él podía, porque yo me siento asfixiada cuando tengo mucha gente alrededor y a él casi lo pisan. Ahora, ¿de dónde venían? ¿De Idumea? ¿De Jerusalén? ¿De Judea? Acá arriba, no me salió en el mapa, yo te lo mandé, pero no creo que salga. Está Sidón y Tiro, desde acá arriba, Sidón y Tiro. Y del lado del Jordán, no habían trenes, no habían carros, no habían avionetas, ni bicicletas, ni motoritas, para escrambiar. No habían, pero llegaron a. ¿Qué nos dice eso? ¿O qué podemos aprender sobre eso? Ajá. Que la gente lo seguía, que se había regado la voz. Pero ¿qué tiene eso que ver conmigo? Dale el micrófono. Todavía no nos los estamos aplicando a nosotros mismos. Y tú lo trajiste en el devocional. Que había una necesidad de estar cerca de Jesús, de saber de Él, de escuchar sus enseñanzas. Ajá. Pero mira dónde estaban. ¿Sí? El agua. ¿Y cómo yo me aplico eso a mi vida? Vamos a tirárselo entonces directa, porque en directa no me la entienden. ¿Cómo tú te aplicas esas caminatas a tu vida? Jesús está aquí. Y eso no es Puerto Rico. Y como quiera, caminar de aquí a Carolina está sabroso. ¿Qué me enseña eso? Que el sacrificio que las personas tenían hambre de Dios. Pues quiere decir que si yo no hago el esfuerzo sobrehumano para llegar aquí, es posible que yo no tenga hambre de Dios. Porque cuando tú miras eso, tú te pones a pensar. Yo sé que es el mar muerto, le di unos colorcitos, era para que se viera, no es que es de ese color. Es para distinguir uno del otro. ¿Qué excusa tenemos nosotros que sea válida para no llegar a escuchar el mensaje de salvación? Hasta por internet. Nixa, eso me acuerda, ¿verdad? Mala mía que vuelva a hablar, pero estoy hoy on fire. Eso me acuerda que ahí yo leí un párrafo de una reflexión que decía como que si no tienes una hora para estar en mi presencia, porque hay gente que dice, pero yo voy los domingos, o voy el día X a la iglesia, estoy 1 hora, 2 horas y ya estoy en misa, bla, yo fui 1 hora y cumplió. Ya ponché. La reflexión decía, había una persona, ¿verdad? Era con una imagen de una persona arrodillada en una iglesia y Jesús diciéndole, si no puedes estar 1 hora conmigo, ¿cómo piensas estar en la eternidad? Wow. Yo entiendo que hay momentos que no podemos llegar, porque tampoco la Biblia dice sacrificio no quiero, sino misericordia. Pero cuando uno, miren hermanos, cuando en verdad usted quiere ir a una vez yo invité, no voy a decir por si algún día ve el video, porque yo me paso pillándolo. Uno de los jóvenes que yo llevaba a la iglesia, que ya no es joven, y yo le dije, mira, vamos el domingo. Ay, que este domingo yo no puedo. Porque no me acuerdo lo que me dijo, que yo le dije, ok, ya terminaste con esa excusa, hazme una de vaquero. Me dijo, ¿qué?
Dije, pues si es que en el ambiente que tú estás, vive en Canóvana, vivía, y te invitan a una fiesta a Mayagüez, tú haces todos los arreglos y desarreglos para llegar. Mejor dime que no quieres ir, pero no me inventes una excusa, dame una de vaquero. No lo dije, de esta no te invito más. Mentira, cada 2 años lo vuelvo a invitar. Me dice, tú sigue, y yo algún día te veré entrar. Pero ¿qué excusa estamos poniendo para llegar a Jesús? No los judíos, no los hebreos, no el pueblo, ya que eran judíos. No ellos. Porque fíjate que ellos no creían en Él, pero buscaron de Él. Y por eso quería que vieran el mapa, porque de aquí a aquí yo creo que estuvieron en cabalgata, porque tenían que dormir en algún momento. Yo creo que eso es peor que ir de Fajardo a Mayagüez. Definitivamente. Y es un desierto. Es un desierto, no hay chinchorros de camino. No los hay. No los hay. Y es que los que tenían caballos eran los de alta sociedad. De hecho, los caballos representaban a los reyes. A los reyes. Eran tal vez los camellos y tampoco los tenía todo el mundo. Yo lo que quiero es que entendamos que a veces ponemos vanas excusas para llegar a donde el maestro. Yo no estoy diciendo que si usted está enfermo no se quede en su casa, esté recién operado, ayunar. Estoy diciendo cuando se convierte en una excusa continua. Yo conozco a Remy y lo traigo porque él lo está tirando por TikTok. Y lo que él está diciendo por TikTok como testimonio es verdad. Porque él era de los jóvenes de la Iglesia Bautista de Carolina. Lo que me enteré es que era copastor y yo no lo sabía de la iglesia y yo estaba con él allí, pero vamos a dejarlo ahí. Y él empezó a hablar de cómo él se fue alejando de la presencia de Dios. Ay, me quedó un domingo, me quedó otro. Y convirtió a Remy en su Dios. Lo dice así, eso está en todas las redes. O sea, lo estoy repitiendo porque él lo dijo. No me ha dado permiso, pero si quiere yo pongo el video. Esto lo convirtió en su Dios. Tenemos que tener cuidado que las excusas que ponemos para llegar a donde está Jesús en la barca sean, toda excusa es válida para el que la dice. Olvídate que es válida para el que la dice. Pero que no sea lo que me esté alejando de su gracia y de su presencia. Y ustedes no tienen excusa porque yo estoy segura de que para llegar hoy tuvieron una lucha de cansancio. Y lo que quiero decir es que no están dando excusas, están aquí. Vencieron, llegaron aquí. Ante toda tormenta llegaron aquí. Unos acabando de salir del trabajo, con sus uniformes de trabajo, porque también Zulma tiene un uniforme de trabajo. Todos llegaron, vencieron. Si se llegan a quedar, el próximo martes era peor. Dime, Adriana. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Que lo más que él extrañó y que me acordé de Remy también y tú que rápido lo mencionas, una de las cosas que dijo fue que esa comunidad se necesita. Tú creer, yo tengo esa relación con Dios, yo sigo hablando con Dios, yo sigo creyendo en Él. De momento él tenía 5 y 6 y 7 shows un solo día y viajes y de todo y convirtió a ese personaje en su Dios, en toda su vida, en todo su enfoque. Y él perdió esa congregación, ese sistema de apoyo. Perder ese sistema de congregación es bien importante. Y yo me identifiqué mucho porque yo trabajo, los que no lo saben, yo trabajaba mucha política y yo dejé de ir a la iglesia en sábado o en domingo o cualquier día porque tenía una actividad política hasta que dije, no, hasta aquí, basta ya. Y es uno quien tiene que tomar la decisión, porque siempre va a haber algo más, siempre va a haber un cumpleaños, siempre va a haber una boda, siempre va a haber algo más. Y aunque quizás no lo veamos tan importante porque la iglesia sigue allí,
no es que te vea el pastor, no es que tú vayas, es esa búsqueda de tener un sistema de amistades, de apoyo, de tener amistades que hablen de Dios, de tener familia que hable de Dios, de tener gente en el trabajo que hable de Dios. Es tu sistema. Quién te está rodeando también define tu carácter. Estar conectado. Y de hecho, Remy, él lo trae también en el vídeo, aunque no le dan mucho énfasis. Remy viene de abajo. Y cuando se vio, tenía apartamento, casa, esto, lo otro. Y eso lo hizo que en esto yo me quedo porque yo voy otro día a la iglesia. Cuidado. Vamos al verso 11. Vamos al verso 11 de Marcos 13, que quiero terminar con ese texto. ¿Quién está reconociendo ahí a Jesús como el Hijo de Dios? Los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos los reconocían como Hijo de Dios. ¿Qué puedes aprender de eso? ¿Alzaste la mano? Sí. A tu cuñada, Martita. Bueno, que si los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él, si ellos lo hacen, ¿cuánto más tiene que hacer uno? Bien, está bien. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué? Porque lo reconocían como Hijo de Dios. Lo reconocían como el que era. Acuérdate que ellos habían estado allá arribita con él. Ahora, a mí, dale, para ver si es lo que yo voy a decir. Que lo veo también como cuando estaba, no sé si era Pedro o Pablo, uno de ellos, que reprendió a la muchacha del pueblo que decía que ellos venían de parte de Dios y seguía gritando, y ellos la mandaron a enmudecer y a que saliera ese espíritu inmundo de ella, porque él tampoco quería que se conociera que él era el Hijo de Dios. Y eso podía entorpecer lo que él quería hacer. Por eso los demonios también creen y tiemblan, sí, pero no se convierten. ¿Terminaste? No, sí. Termina, perdona. A la misma vez lo reconocen, pero también en la manera en que también podían entorpecer lo que Dios quería hacer. Ahora, fíjate lo que a mí me vino así a la mente. No todo el que te dice o adora viene de parte de Dios. El espíritu inmundo se puede colar y tenemos que tener discernimiento. Tenemos que tener discernimiento porque puede haber alguien hablándote de Dios y parecer cristiano y no ser cristiano. Hay que tener cuidado. Ahí me acordé del texto que dice, en mi nombre echaron demonios, en mi nombre hablaron lengua, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco, porque pueden ser espíritus inmundos que entren y ellos reconocen el poder de Dios. El espiritista reconoce el poder de Dios. El santero le llama el hermano mayor. O sea, los espíritus demoníacos conocen el poder de Dios. Y lo triste de esto es que la iglesia no reconoce el poder de Dios. ¿Tú vas a decir algo? Dale. No, yo terminé. Toma agua. Sí, ¿verdad? Ya. Ok. No, quería comentar algo rápido para que no se vayan confundidos con la parte del domingo. Y encontré 2 versículos que fomentan y explican más o menos que el domingo es el primer día de la semana. Voy a hablar primero de Hechos 20. Hechos dice, el primer día, Hechos 20, capítulo 7. En el primer día de la semana, reunidos los discípulos para compartir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente al largo discurso que es hasta la medianoche. Eso es un esquema de que es el primer día.
El otro es 1 Corintios 16, que también es escrito por Pablo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de manera que se ordene a las iglesias en Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guárdelo, para cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. O sea que más o menos seguimos en la misma línea, que el domingo es el primer día de mes y se le da la primicia a Dios. De la semana, dije el mes, de la semana. Así que no se confunda con eso. Olvídese del calendario hebreo. Nosotros lo hacemos, y yo lo hago porque es el primer día de la semana y yo quiero consagrarlo a Dios. Yo le doy mis primicias a Dios. Sí. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias porque en medio de todo estamos creciendo a través de escudriñar tu palabra. Gracias porque nos dejaste la palabra escrita para escudriñarla, para conocerte, para acercarnos a ti. Haz que esa palabra crezca en nosotros de tal forma que nos dé hambre y sed de buscar más, de escudriñar más, de profundizar más en aquellas cosas que tú tienes para con nosotros. Padre, estamos en tus manos para que tú una vez más continúes obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un aplauso, Señor. Señor, te damos gracias en esta noche por tener la oportunidad de crecer en tu palabra, de sacar dudas y esclarecer nuestra mente y nuestro corazón. Prepáranos, Señor, para hacer tu obra y que no haya dilación en el cumplimiento de tu palabra en nuestra vida, para que podamos ser una ofrenda agradable a ti todos los días de nuestra vida. Lo declaramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.